Vamos a poner sobre la mesa a Málaga. Es el momento de hablar de la ciudad que nos acoge. Málaga es uno de los grandes motores, como saben, de Andalucía. El turismo, la industria agroalimentaria, las TIC, las infraestructuras, turismo cultural, el conocimiento, son sus grandes pilares, pero esto sigue en proyección y además a una velocidad también de vértigo. Así que, señores, Salvador Arenere, consejero de Into Spain, José Manuel Domínguez Martínez, director general de Secretaría General y Técnica de Unicaja Banco, Fernando Ramírez, director de Merlin Properties, Miguel Rodríguez, consejero delegado de Grupo Miramar, y todos ellos dirigidos en este caso y moderados por Ángel Francisco García, director comercial de Empresas de Andalucía Oriental y Murcia de CaixaBank. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecerle a la Fundación CEDE la oportunidad de moderar esta mesa, que como han visto en el programa tiene un eminente carácter malagueño. Málaga lleva desde hace muchos años siendo el motor económico de Andalucía, y eso es gracias a personas como las que nos acompañan en esta mesa, a su trabajo, a su esfuerzo y a que algunos nativos de Málaga, otros de adopción y otros empresarios que han visto en Málaga el caldo de cultivo necesario para dedicar esfuerzos y convertirse poco a poco en un referente económico y social en Málaga, pues la verdad que tenemos el placer de tenerlo aquí con nosotros y paso a presentarlo. A mi derecha tengo a Miguel Rodríguez Porras, consejero delegado del Grupo Miramar. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, posgrado en Dirección de Empresas por la Universidad de Harvard, AD1 por el Instituto Internacional San Telmo, vinculado a la promotora Miramar desde 1989, que la fundó su padre, y en el año 1991 se incorporó como consejero delegado y a partir de ese año ha ido reconduciendo Miramar a lo que es hoy el Grupo Miramar, que tiene tres vertientes de negocio, una la promoción y construcción, otra la división retail y otra también la división hotelera. Bienvenido, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos también a don Fernando Ramírez, licenciado en Derecho y Administración de Empresas con especialidad en finanzas por ICADE. Muy buenas. También cuenta con experiencia muy importante en el sector de inmobiliario de más de 12 años. Ha trabajado en KPMG, ha trabajado en Ahorro Corporación y actualmente ocupa la posición de director de Merlin Properties y en el Departamento de Relaciones con Inversores, y supervisa también las operaciones de LUN, que es la marca de coworking de Merlin Properties. También es autor y productor de teatro, habiendo estrenado dos obras, Subprime y Faraday, ambas con temporada en Madrid y gira nacional, y Subprime además fue galardonada con el premio teatro Carlos Arniche. A continuación tenemos a José Manuel Domínguez Martínez, director general de la Secretaría General y Técnica de Unicaja Banco, es catedrático en Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, presidente de Analistas Económicos de Andalucía, vicepresidente de la Fundación CIEDE y director del proyecto de Educación Financiera EduFinet, insignia de honor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Bienvenido. Y don Salvador Arenere, una dilatada experiencia y trayectoria en el mundo financiero, entre otras funciones está ocupando ahora el cargo de consejero de Into España, compañía que cuenta con más de 2 millones de metros cuadrados de restauración y ocio en 21 centros, los cuales atraen a cerca de 400 millones de personas al año. Además, es también socio director de Eurofund Group, dentro del cual tiene 3,5 millones de activos comerciales, entre centros abiertos, gestionados o en fase de desarrollo de la promoción inmobiliaria, y cuenta con 325.000 metros cuadrados de espacios comerciales y de ocio en sus 5 centros, con 29 millones de visitas anuales. Ambas compañías son las promotoras del proyecto Into Costa del Sol en Torremolinos, del que ahora nos podrá hablar. Bienvenido, Salvador. Málaga lleva muchos años siendo el motor económico de Andalucía, sigue liderando la creación de empresas, porque 1 de cada 3 empresas de las que se crean en Andalucía lo hacen en Málaga, 1 de cada 3 puestos de trabajo que se crean en Andalucía también lo hacen en Málaga, y además tenemos la suerte de contar con un aeropuerto internacional que cada día atrae a más viajeros y que está siendo un motor del turismo internacional y nacional también de nuestra provincia. Tenemos un turismo cultural en el que se van incorporando nuevos actores, como el Teatro Soho CaixaBank, del que nos ha hablado antes Antonio Banderas, que no se encuentra aquí con nosotros, pero queríamos decirle que Málaga sueña y lo apoya y está junto a él en el proyecto del Teatro Soho CaixaBank. Tenemos en Málaga un sector del transporte
que es una referencia a nivel nacional, con empresas referentes tanto en transporte de mercancías como en transporte de personas. Tenemos además un sector agroalimentario del que nos ha hablado Antonio Luque, con empresas líderes a nivel mundial en productos como el aceite de oliva, la aceituna de mesa, el mango, el aguacate, y un sector cárnico también que exporta a los 5 continentes y que es una referencia también a nivel nacional. Además, la compraventa de viviendas en el año 2018 en Málaga también consolidó ese crecimiento y esa recuperación, no solamente del sector inmobiliario, sino también constructor. Y tenemos también un parque tecnológico en Andalucía que se instauró en Málaga para atraer investigación y desarrollo y que da trabajo ya a casi 20.000 personas y que se nos está quedando, por suerte, pequeño y está en proceso de ampliación. Pero además de todo ello, yo creo que es una cosa de la que tenemos que orgullecernos en Málaga, es la responsabilidad social corporativa de nuestras empresas, puesto que en un momento de crecimiento como el que tenemos ahora, creo que es un momento indispensable en el que las empresas, los empresarios, a través de fundaciones, de asociaciones o a través de ellos individualmente y de sus empresas, pues puedan hacer permeable esa riqueza a todos los rincones de Málaga y a todos los rincones de la provincia, a aquellas personas que son más desfavorecidas. También me gustaría comentarles que este proceso de bonanza económica ha desarrollado también un mayor protagonismo en el tejido asociativo de Málaga. Y esto se ha hecho en los últimos años a través de la figura de Javier González de Lara, que es el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y recién nombrado vicepresidente de la COE, que es una persona que está haciendo que el diálogo social y la paz social en Málaga, digamos, generen un clima de estabilidad donde se asientan empresas y donde las empresas se sientan confortables. Pero también es verdad que hace unos pocos días el Colegio de Economistas de Málaga decía que había claros síntomas de desaceleración en la economía y por eso nos parecía un buen momento para hablar de Málaga, de la economía, de las oportunidades y de cómo podemos enfocar un mayor dinamismo del tejido empresarial malagueño. Me gustaría empezar por don José Manuel Domínguez. ¿Cuáles piensa que son las principales causas de que Málaga esté posicionada ahora mismo económicamente como lo está y si ve algunos retos a futuro? Bien. Muchas gracias. Bueno, ante todo yo quería expresar mi agradecimiento por la invitación a participar en este congreso. Para mí es un honor inmerecido de reconocer y que yo creo obedece a vínculos institucionales y, no obstante, las opiniones que puedo expresar aquí pues, son estrictamente personales. Al ver el título de esta mesa redonda, la potencia económica de Málaga, pues me vino a la memoria la última vez que participé en un encuentro similar en un curso de verano hace algunos años, bajo el título La traducción económica del progreso en Málaga. En ese curso de verano pues llevé a cabo una intervención apoyada en una presentación que tenía 150 páginas. La intervención duró 3 horas y no fue completa. Por tanto, ante una intervención de unos minutos y sin soporte gráfico, es evidente que hay que ser bastante más escueto, pero ello no simplifica per se la naturaleza ni la complejidad del problema, ni habilita para dar una respuesta taxativa. Así que, desde mi punto de vista, más que tratar de dar una respuesta inmediata y definitiva a esta cuestión, creo que sería oportuno pues, esbozar un marco que pudiera servir para el análisis o la reflexión y que se centraría en 4 apartados, aunque ahora me centré, si les parece bien, en los 2 primeros. En primer lugar, los hechos, tratar de buscar algún indicador que sintetizara la evolución económica de Málaga en las últimas décadas. En segundo lugar, la pregunta que se ha efectuado, cuáles son las claves de esa evolución, los principales factores explicativos. Creo que luego habría que abordar los retos y las amenazas que ya se ciernen, no sobre el futuro, sino desde el presente. Y, por último, ver cuáles podrían ser los posibles cursos de actuación y los ingredientes necesarios para que siguiera avanzando el progreso en Málaga. Bien, comenzando por lo primero, si nos retrotraemos a mediados aunque parece muy lejano, a mediados de los años del siglo pasado, el siglo XX, en 1955 la provincia de Málaga representaba aproximadamente un 12% del Producto Interior Bruto de Andalucía. Años más tarde, ya en 1990, se había aproximado el 17% y en la actualidad ronda el 21%. Es decir, que en este periodo aproximadamente de unos 60 años el peso económico de Málaga dentro de Andalucía prácticamente se ha duplicado. También yo creo que habría que traer a colación
cuál fue la trayectoria de Málaga en la fase expansiva del anterior ciclo económico. En el periodo 1995-2007, Málaga lideró el crecimiento económico provincial en España con una tasa media de crecimiento acumulativo del 5%. Es verdad que acumulando algunos pasivos que, como en otras zonas geográficas, luego pasaron factura. Pero a pesar de la caída del PIB en la fase recesiva o depresiva desde el año 2009 a 2013, Málaga ha crecido en torno a un 3% desde el año 1995 a 2018. Y también para que nos hagamos una idea cómo se ha transformado la magnitud de la economía de Málaga, comparando el año 1995 con el año 2018, pues podemos ver, en primer lugar, la población se ha incrementado en un 36% y la población de derecho. Algunas estimaciones apuntan que la población de hecho en Málaga realmente supera en un 68% a la población de derecho. Y en términos de PIB real, justamente se ha duplicado, es decir, el tamaño de la economía malagueña se ha duplicado y lo mismo ha ocurrido, incluso algo más, el empleo se ha multiplicado por 2,1. El PIB per cápita, teniendo en cuenta ese dinamismo poblacional, no ha crecido al mismo ritmo, pero aún así ha aumentado en términos reales un 46% entre 1995 y 2018. Desde mi punto de vista, hay un amplio elenco de factores explicativos de ese dinamismo de Málaga que pueden agruparse, yo creo que en torno, de una manera muy rápida y no exhaustiva, una decena de epígrafes. Yo creo que de entrada es casi obligado, como telón de fondo, mencionar por su importancia intrínseca el entorno natural y el patrimonio histórico e inmediatamente poner el acento en lo que ya se ha mencionado en el capital físico, en la mejora sustancial que ha habido en las dotaciones de infraestructura y de equipamientos culturales y sociales, infraestructuras aeroportuarias, portuarias, ferroviarias, autopistas, autovías. Y el caso de Málaga yo creo que es un paradigma del aval económico que han obtenido la inversión en esas infraestructuras. Según estimaciones de analistas económicos de Andalucía, a partir de una serie de modelizaciones, se ha podido estimar que del crecimiento registrado en el periodo 1990 a 2015, aproximadamente a una tasa promedio del 2,6%, un 1% es imputable a la mejora de las infraestructuras y casi una quinta parte del empleo total también a este fenómeno. A continuación, yo creo que es obligado hacer mención a lo que ha sido la transformación del tejido y la base empresarial en Málaga. Ha habido una gran expansión del parque de empresas que también se ha duplicado, llegando a las 123.000 unidades, y también Málaga se ha evidenciado con una capacidad de atracción de empresas de otras zonas. Aunque yo creo que hay que reconocer que no toda esa masa empresarial responde al arquetipo schumpeteriano, cuando decía que la misión de una empresa es reformar o revolucionar el sistema productivo, en definitiva, innovar, pero yo creo que una de las características de Málaga en este periodo ha sido precisamente la orientación a la innovación y la transformación tecnológica, pivotando, como se ha señalado, en torno al Parque Tecnológico de Andalucía, que aglutina ya a 646 empresas, que da empleo a 20.000 personas y que aporta casi el 8% del Producto Interior Bruto provincial. También yo creo que es significativo el aumento de las empresas que tienen un relevante componente tecnológico y ascienden ya a casi 3.000 que tienen esta caracterización. E igualmente yo creo que hay que hacer mención la vocación y la apertura a los mercados exteriores de las empresas malagueñas. Ya hay más de 4.600 que son exportadoras. Creo que tampoco puede, en sexto lugar, obviarse el entorno económico. Fue muy positivo para Málaga el acceso de España a la Unión Monetaria Europea, con lo que ello aportó de estabilidad económica en una primera etapa, y también la incorporación a un contexto de tipo de interés muy bajo, que fue un shock positivo, un shock externo positivo para nuestra economía, y eso, sin embargo, junto con otra serie de factores, ya propició una expansión desmesurada del crédito bancario que durante bastantes años creció en Málaga a tasas superiores al 20% y en algunos casos por encima del 35%. En séptimo lugar, yo creo que las dinámicas sectoriales de algunos sectores con mucha relevancia dentro del tejido productivo, hay que mencionarla, la atracción de los flujos turísticos, yo creo que ha sido muy importante, con una interacción adecuada entre la oferta y la demanda, y hemos vivido también, en el lado bueno y en el lado menos bueno, el auge, el declive y el resurgimiento del sector inmobiliario, y no podemos olvidar que la crisis trajo la destrucción de 70.000 puestos de trabajo en la construcción. El capital humano, con un papel sumamente relevante de la Universidad de Málaga, con la ampliación de titulaciones y también la incorporación de otra serie de agentes, de escuelas de negocio, instituciones y de la propia formación interna de las empresas, creo que es sumamente relevante. En penúltimo lugar, citaría la contribución del sistema financiero, tanto el autóctono, pues Málaga
como otro componente más de lo que algunos denominan un cierto milagro económico, es la sede del único banco heredero del anteriormente pujante sector de cajas de ahorro andaluza. Es el único vestigio que queda, que además ha logrado sobrevivir una etapa de crisis muy adversa sin ayudas públicas. También ha sido importante la aportación de entidades financieras de otras regiones y eso ha hecho que durante mucho tiempo, y sigue así, la ratio créditos-depósitos supere holgadamente en Málaga el 100%. Y por último, yo mencionaría el posicionamiento estratégico, el marco institucional y de gobernanza, centrándome en el papel que ha tenido la planificación estratégica en Málaga, que ha sido Málaga pionera en el ámbito esencialmente del área metropolitana de Málaga, a partir de la Fundación CIEDES, también en el ámbito provincial con Madeca, y yo creo que el papel de Málaga como gran ciudad abierta, orientada a la cultura y a la innovación ha sido fundamental. Y por no extenderme más, también hablaría de que ha sido muy importante la positiva experiencia que ha habido de la colaboración público-privada en una serie de proyectos de infraestructura, espacios culturales, educación, etcétera. Para mí eso sería una radiografía así sucinta. Rápida, Málaga. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Miguel, desde tu experiencia en Grupo Miramar con varias divisiones de negocio, ¿cuáles crees que son los puntos fuertes actuales y las amenazas a futuro que nos esperan? Bueno, yo creo que el punto fuerte de Málaga y su provincia son los malagueños. Somos extremadamente abiertos. Aquí nadie es extranjero, no rechazamos a nadie. ¿Hay algún dato? La verdad es que traía un montón de información económica, pero como habéis puesto a este crack delante, pues ya no os voy a contar más datos, pero sí un par de anécdotas. El 9%, casi el 9% de la población de Málaga capital es extranjera. Y llegamos a términos como Fuengirola o Mijas, que ese ratio supera el 30%. Es decir, esta, como decía nuestro alcalde en la inauguración, es una ciudad hospitalaria donde todo el mundo es bienvenido, que confluye por su dinamismo económico, hace que atraigamos mucho talento de fuera, la gente viene aquí a emprender, por lo tanto, el resultado es que tenemos una provincia extremadamente emprendedora. Como dato curioso, claro, si uno tiene que renovarse el carnet de conducir, ¿verdad? Pues en Finlandia tienes que hacerlo por teléfono. Lo que pasa es que si llamas en Finlandia para renovar tu carnet de conducir, lo estás haciendo a Fuengirola. Lo que quiero transmitiros con esto es que somos un entorno excepcionalmente abierto, en una constante evolución. Desde luego hay un dato muy significativo, creo que muchos conocéis el Muelle 1, que es un proyecto que hicimos Unicaja, Edivisa y Miramar. En el año 2012, cuando lo inauguramos, pasaron por allí 5 millones de personas. Este año van a superar los 12 millones de personas. Yo creo que eso da una idea de la tendencia hacia la que va Málaga. Esa es una de sus fortalezas. No vamos a hablaros de nuestros 40 museos. Desde luego la labor de eso, en esto del alcalde ha sido espectacular. Tened en cuenta que somos una ciudad de 570.000 habitantes aproximadamente. No vamos a hablar de la cultura y de esos 40 museos y de innovación. Pongamos en paralelo esos 570.000 habitantes con 20.000 empleos tecnológicos. O sea, aquí parece que por ser Andalucía puede haber tópicos, la realidad es otra muy distinta, ¿no? Tengo un listado tremendo, o sea, si tuvierais tiempo os contaba todas las maravillas de Málaga, que son cientos, ¿no? Y yo soy un enamorado de mi tierra porque, aunque he tenido la oportunidad de vivir fuera, siempre vuelvo a casa. Sobre el tema de las amenazas, y por hacerlo muy cortito, porque somos muchos, yo principalmente identifico dos. Una, que es nuestra competencia. Hablo ya de, sobre todo en el sector inmobiliario, Costa del Sol. Nosotros tenemos una grave competencia que está ahí al lado y se llama Portugal. En Portugal no hay impuesto de patrimonio. Los extranjeros que se hagan residentes no tienen que declarar su patrimonio a nivel mundial.
Sin embargo, en España sí tenemos que hacerlo. Y los tenemos a 200 kilómetros de Sevilla, a 400 kilómetros de Málaga. En fin, somos el único país europeo con impuestos de patrimonio todavía vigente, y desde luego eso es competir en desigualdad de oportunidades con el Algarve. Es una maravilla, los que lo conozcáis lo sabéis. Están ahí, compiten con nosotros y tenemos que competir todos en igualdad de condiciones. Grabando el capital. ¿Eh? Grabando el capital. Absolutamente. Quiero decir, este régimen fiscal permite, conozco a varias personas ya, ejecutivos de grandes empresas a nivel europeo, que han decidido establecer su residencia en Portugal, sobre todo cuando ya tienes una cierta edad y ya vas pensando un poco en otra etapa de la vida. A toda esta gente lo que hay es que darle la bienvenida y no echarlo. Una segunda amenaza clara es la incertidumbre política que estamos viviendo, y por lo que vemos en las encuestas parece que nos queda algo más de fiesta por delante. La confianza del consumidor para nuestro sector inmobiliario es básico. La gente compra vivienda cuando cree que va a conservar su puesto de trabajo durante un buen tiempo, cuando cree que va a poder ir a mejor. Ese índice de confianza del famoso CIS estaba en junio en 108 puntos, hoy está en 76,4. Esto, desde luego, también entiendo que es preocupante para nosotros. Y ya finalmente, y si no lo digo reviento, la extremada lentitud burocrática que nos encontramos a la hora de hacer desarrollos inmobiliarios. En nuestro caso, no tengo que hablar de ningún ejemplo. Para conseguir una licencia de obra de una última promoción, que no voy a contar qué municipios, por si está el alcalde o alcaldesa por aquí, hemos un suelo completamente urbanizado. Hemos tardado un año. Cuando yo le cuento a mis compañeros americanos o fondos de inversión que vienen aquí a coinvertir con nosotros los plazos administrativos que se necesitan para desarrollar un suelo, hablando todo de la legalidad, con todos los estudios medioambientales. Nosotros somos una empresa familiar de 60 años y jamás hemos tenido un problema con eso. Tardar un año es completamente irracional. Y aquí ya corto porque si no me estaría todo el día hablando. Muchas gracias, Miguel. Fernando, como director de Merlin Property, en tu relación con inversores, ¿qué crees que necesitamos en Málaga? ¿Qué nos falta o cómo crees que debemos enfocar para atraer más capital y en aquellos nichos de negocio que lo estemos haciendo bien y en otros que tú detectes que los inversores están interesados? Bueno, a ver, sí que es verdad que por mi trabajo yo viajo bastante por el mundo y leo al mercado y hablo a diario con esto que suena tan rimbombante que es el mercado. Y ves que el mercado, por ejemplo, fija la atención en plazas que podrían ser perfectamente Málaga, como Dublín o Lisboa, que acaba de mencionar Miguel. Y eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de una estrategia pensada y de pues una confluencia de una serie de digamos, razonamientos, tanto públicos como privados, desde un punto de vista fiscal, desde un punto de vista de atraer el talento, desde un punto de vista de la educación, que hacen que Lisboa hoy sea un caso de éxito y Dublín también lo sea. Lisboa, además, me voy a centrar más en él porque Dublín es un tema de una tasa impositiva menor, pero bueno, que estamos en el mundo en el que estamos y eso es una razón tan válida como otra cualquiera, que hace que una ciudad que tiene el mismo tamaño que Málaga, son 500.000 de habitantes, una calidad de vida mucho peor que la nuestra, llueve todo el día, y sin embargo esté Facebook, esté Apple, esté Google, todas las empresas tecnológicas con las que soñamos todos están allí. Lisboa es un caso un poquito más parecido que el de Málaga. Es más grande, pero es una ciudad que sus principales atractivos son 3.000 horas de sol al año, que es lo que tenemos en Málaga. Tienen una mano de obra barata, que también la tenemos en Málaga, la tenemos en España en general. O sea, una de las cosas que ha sacado la crisis es que, esto es un dato que lo suelto, no voy a soltar más datos, porque se le escapa a mucha gente. El coste laboral por hora en España se sitúa aproximadamente en 20 euros. Y el PIB por hora en España, por persona, en 40. Es decir, que generamos más o menos 20 euros de beneficio por persona en España. Ese ratio en Alemania, por ejemplo, es 18. En Francia es 15, en Italia es 12
Quiero decir que España se ha convertido en un país muy productivo y parte de eso es Málaga, ¿vale? Una mano de obra barata, como decía, las 3.000 horas de sol y después un régimen fiscal muy interesante, que ahonda un poco en lo que decía Miguel. Lo que ha sido, digamos, el catalizador de que ahora mismo todo el back office y middle office que estaba situado previamente en Europa del Este, de compañías de servicios centrales, ya sean Big Four auditoras, ya sean bancos de todo tipo, etcétera, todos están moviendo su empleado, muchísimos de ellos están moviendo su empleado a Lisboa, que el mercado oficina tiene una tasa de vacío técnico, está al 100% ocupado, no da abasto. La principal razón es que el tipo impositivo se ha bajado al 15% para el expatriado. Eso es una realidad, ¿vale? Entonces, pues todos los directivos se van para allá y se llevan a las compañías y demás. No digo yo que Málaga tenga que ir por esa senda, aparte es que aquí no tenemos capacidad, esto es un tema estatal o comunitario, es decir, que en los impuestos influyen muchísimas administraciones. Pero, si bien es muy loable lo que en esta ciudad se ha conseguido, yo me siento muy orgulloso en los últimos 10 años y ahora que vivo en Madrid, en los despachos de lo que se habla, no vea cómo está Málaga, no vea cómo está Málaga, esto es una realidad y yo pues me hincho cada vez que escucho eso, pero también es verdad que todo tiene su lado perverso. Ahora mismo está muy fundamentado en el turismo, es una auténtica ebullición, un turismo que tiene más aristas que el mero turismo de sol y playa, eso lo hemos superado, es un turismo más rico, un turismo cultural, como bien apuntaba Miguel, pero la empresa, el mundo empresarial, el PTA es un caso de éxito, pero ¿dónde están los millennials? ¿Dónde está el nuevo trabajador? ¿Dónde está la nueva oficina en Málaga? Y eso es una cosa que parece lejana, pero no es tan lejana, y que bien pensada, y bien pensada a largo plazo, podría ser una apuesta clara dentro de Málaga, para equilibrar esa balanza. ¿Por qué? Porque no podemos, honestamente, aspirar a competir con Madrid, no podemos aspirar a competir con Barcelona, pero sí podemos empezar a pensar en la nueva generación de trabajadores, los millennials, los famosos millennials. Los niños mimados de la sociedad, que nada más, todos estamos pensando en los millennials y cómo darle gusto a los millennials. Los millennials, con respecto a mi generación, tienen una movilidad geográfica brutal. Eso es un principal grado distintivo. Antes nacíamos, nos hipotecábamos, nos casábamos y toda la vida allí. Esto ha cambiado radicalmente. Ha surgido un nuevo trabajador, que es el nómada digital. Gente que está delante de un ordenador, su trabajo es un ordenador y solo necesita un buen puesto de trabajo, una buena conexión a Internet y que busca calidad de vida. Luego aquí, si lo que tenemos es la calidad de vida, pues lo que tenemos que crear es eso. Porque hoy, eso sí lo vivo yo en mi trabajo en Merlin Property, cuando antes dialogábamos con el inquilino, era un diálogo que se producía cada 5 años. Nosotros, pues, al final negociamos para montar la sede de una gran multinacional, hablas con el de real estate, con el de inmobiliario de esa compañía y te vuelve a ver cuando vence el contrato 5 años después. Eso cambia radicalmente, porque ahora nos sentamos con el de real estate, con el de inmobiliario y con el de recursos humanos también, o con la de recursos humanos o la de inmobiliario, exactamente igual, son 2 personas. Porque los millennials, para la retención de ese talento, ya no vale con el dinero, ya no es el bonus, el no sé qué y tal. Retener el talento es también el espacio, el ambiente en el que están, la movilidad que tienen, cómo pueden conciliar su vida personal o profesional. Málaga tiene comunicaciones, tiene una calidad de vida brutal, tiene espacios que si lo pensamos bien y hiciésemos una colaboración público-privada tipo lo del 22 @, que es otro modelo en el que inspirarse, atraería un montón de trabajadores. O sea, ¿qué hace un finlandés en Finlandia? ¿Qué hace un finlandés en Finlandia? Pues por eso el call center lo monta aquí. Pero no digo yo solo el call center, lo que hay es que traer las startups, lo que hay es que traer el talento emprendedor. Porque el talento emprendedor no es un gasto, es una inversión. Porque cuando sale Steve Jobs y pasa, no es fruto de la casualidad, pasa porque en Estados Unidos hay un ecosistema que fomenta al emprendedor, que fomenta el éxito, que admira el éxito, lo ha comentado Antonio Bandera, que aquí se demoniza el éxito, ¿vale? Que es brutal. Steve Jobs es el que nos llega. Por en medio han fracasado 800.000, pero por una mera ley estadística es hoy la empresa más grande del mundo. Amancio Ortega es un milagro de la naturaleza que haya pasado en España. O sea, es un milagro de la naturaleza que haya pasado en España. Lo normal habría sido que hubiese pasado en cualquier otro país. Si ponemos los medios, ponemos el espacio y pensamos en el trabajador y nos vamos a buscarlo de las nuevas generaciones, de 1000 startups, una triunfa. Pero como esa triunfe y sea un Uber, bueno, Uber está pasándolo un poco regular en bolsa, pero vamos, una empresa de las de nueva generación que después capitaliza 300.000 millones de euros, la riqueza que genera alrededor es brutal. Entonces, bueno, es un poco la reflexión y la idea que yo traigo en la cabeza como malagueño que lo soy y también viendo un poco lo que respiro en mi quehacer diario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Salvador, te toca.
Como consejero de INTU, me gustaría que nos dijeras cuáles son las variables que os han llevado a pensar en Málaga para un centro comercial y de ocio tan grande y tan magnífico como el que tenéis proyectado aquí en Torremolinos. La verdad que es un proyecto brutal y nos gustaría saber los porqués. Porque está claro, yo creo que en estos momentos en España hay dos grandes islas inversoras, que son Madrid y Málaga. Y que haga el repaso mental quien quiera, a pesar de las dificultades. Yo ya me hubiera conformado con, en un año, conseguir, yo llevo aquí 7 años, y ahora es cuando tenemos la máquina en la vía para empezar. Pero yo lo que quería explicar es nuestro modelo, y no se puede entender nuestro modelo sin conocer la evolución del e-commerce. Porque nosotros no hacemos centros comerciales, nosotros hacemos grandes espacios de ocio y comercio, donde la permanencia media, y tenemos el modelo de Puerto Venecia, que es el centro más grande y el modelo único de este concepto que queremos desarrollar en Torremolinos, pues la permanencia media es el doble de la media del sector. O sea, nuestros huéspedes que acuden a nuestro espacio, queremos que sean tratados como huéspedes, clientes de un hotel de 5 estrellas de lujo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque si uno ve la evolución del e-commerce, en el 2014 se produjeron 1,3 billones de dólares en ventas, en el 2016 pasó de 1,3 a 1,8 billones, en 2019 se espera cerrar con una cifra de 3,4 billones y en 2021 se espera alcanzar la cifra de 4,8 trillones. Lo que supondrá un incremento del 164% con respecto al 2016 y un 41% más que en 2019. ¿Cuáles son los líderes en e-commerce en el mundo? Pues Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, que están con tasas de ventas online sobre ventas totales del 14 al 15%. En España estamos en el 5,5%. Pero la tendencia es clara, ¿no? Entonces, el discurso que existe en nuestro país para proteger, mal protegido, el llamado pequeño comercio, yo creo que está totalmente desorientado. Si el smartphone que llevamos todos nosotros está abierto 365 días al año y 24 horas al día, para que ese discurso estéril de las limitaciones de horarios. Si nosotros somos una potencia turística con 82 millones de turistas, 83 millones, que hemos pasado de 60 y tantos a 83 en 4 días, y cuando llegan los turistas, llegan los cruceros a Barcelona, tal, se encuentran, probablemente se concentran siempre en festivos, se encuentran con todo cerrado, con el 15% de parados. Es una locura. Y el verdadero competidor de todos los formatos comerciales, del pequeño, del mediano y el grande, formatos que deben coexistir todos en un país mediterráneo, el comercio tradicional del centro de la ciudad, deben coexistir, pero el verdadero competidor no es el grande del pequeño y del mediano, el verdadero competidor es el e-commerce, y con esa tendencia que acabo de decir. Mirad, la semana pasada se ha anunciado en Aragón la llegada de Amazon con una inversión de 2.000 millones de euros. Y va a hacer en tres grandes espacios, va a nutrir País Vasco, Cataluña y Levante, desde Zaragoza, como gran centro logístico. Si existe esa tendencia del e-commerce, pues lógicamente te tienes que reinventar. Y hace 15 años, Ian Sanford, un visionario, inventó el concepto llamado entonces, en la versión 1.0, Shopping Resort Puerto Venecia. Puerto Venecia recibe 20 millones de turistas al año en una comunidad autónoma de 1.200.000. Pero vienen de Lérida, de Logroño, de Pamplona, de Tudela. Lo concebimos a hora y media de coche de Zaragoza. Hoy vienen a 2 horas de Guadalajara. En el 2013 en Cannes, en Mapis, que se celebra la semana próxima, la gran feria mundial del sector comercial, nos dieron la Palma de Oro al mejor centro comercial de ocio del mundo. Ahora, el proyecto de INTU Costa del Sol, que acabamos de presentar hace unos días en Torremolinos, con la asistencia de 300 personas, ha sido seleccionado, el único proyecto seleccionado como proyecto, Puerto Venecia nos lo dieron ya inaugurado,
como proyecto único seleccionado de España para el premio a nuevos proyectos. Y eso es lo que vamos a hacer en Torremolinos. En Torremolinos vamos a hacer un proyecto espectacular, la versión 2.0. Si denominamos Puerto Venecia Shopping Resort, aquí es Global Resort. 250.000 metros de superficie bruta alquilable, cuando en Zaragoza hoy es más grande, es 206.000 de superficie bruta alquilable. Pero sobre 600.000 metros, sobre 60 hectáreas, hemos hecho 200, o sea, hay 400.000 de grandes espacios, lago, rocódromo, pista de hielo y tal. Porque lo que queremos es que competimos con el e-commerce y las familias vengan a nuestro concepto, vengan a nuestro modelo y vengan todos los miembros de la familia. El primero que quiere irse es el niño porque transita libremente, hay barquitas para navegar, hay pistas. Entonces, que en esa versión 2.0 en Torremolinos vamos a invertir en lo que denominamos Into Costa del Sol, porque nuestro proyecto no es para Torremolinos ni siquiera para la Costa del Sol, va a ser para Andalucía, pero con la ventaja y la diferencia de que aquí no solo tenemos residentes como esos 2,2 millones en la área de influencia a 1 hora y media de coche de Aragón, sino que aquí tenemos pues, esos 18, 19 millones de turistas que vienen a la zona, con lo cual luego tenemos una climatología que no tiene nada que ver a la de Zaragoza, con lo cual vamos a hacer un paisajismo tremendo. Y además hemos concebido algo y hemos trabajado algo socialmente más que interesante. Aquí está el presidente de ACE, el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos, y firmamos un convenio modélico que podía ser modelo en España de la colaboración entre el pequeño comercio y nosotros. Vamos a integrar paisajísticamente nuestro proyecto y el centro de Torremolinos con una conexión de un trenecito, etc. Vamos a invertir 1.000 millones entre la inversión de los promotores y los operadores. Va a ser la inversión privada, como me dice Vicente Almenara, que también está por aquí siempre, me dice, la inversión privada más importante en un proyecto, puede haber alguien, un promotor que ha hecho muchas viviendas a lo largo de toda su historia, la inversión privada en un proyecto más importante de la historia de Málaga. Vamos a crear cerca de 6.000 empleos y vamos a transformar Torremolinos. Torremolinos ha sido una gran ciudad, sin duda, y además nos encantaría ese eje. Ya colaboramos con un medio local, patrocinamos el alcalde de Málaga con el alcalde de Torremolinos, ese gran eje de conexión entre Torremolinos y Málaga, ¿no? Porque al final se puede paquetizar una oferta pues de museos, de cultura tan tremenda, con una oferta hotelera tremenda, y queremos aportar nuestro granito de arena, y estamos en Torremolinos, estamos en Málaga, por lo que decía al inicio. Solo hay 2 islas para la inversión hoy Madrid en España. y Málaga. Muchísimas gracias, mucha suerte. Muchas gracias, Salvador. José Manuel, muchas gracias. Fernando, Miguel. Muchas gracias a todos por su atención y sigan disfrutando de este congreso, que es un foro de ideas, de reflexión para anticipar tendencias y construir un futuro mejor. Muchísimas gracias. Gracias, caballeros.